Bueno, Hasta nos luego. acompaña Adiós. también Nuria López, que es abogada de Legalitas. Queremos saber cuáles son todos esos trámites obligatorios de los que nos vamos enterando cuando, por desgracia, nos tenemos que enfrentar al fallecimiento de alguien cercano. Nuria López, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que hay que empezar avisando de que hay una dispersión normativa bastante notable, ¿no?, que conlleva muchísimas dificultades. Pues evidentemente así es. No hay una norma general a nivel estatal y son las comunidades autónomas y los municipios los que se encargan de esta regulación, con lo cual imagínate la dispersión Ujú. normativa que en ese sentido puede existir. Ujú. ¿Cuáles son los primeros trámites que hay que hacer tras el fallecimiento de un familiar? Pues en primer lugar lo primero que necesitamos es un certificado médico. Necesitamos Mm. que un médico avale evidentemente ese fallecimiento. Una vez tenemos ese certificado médico y en las siguientes 24 horas, antes de proceder bien al enterramiento, bien a la incineración, necesitamos la inscripción de dicho fallecimiento en el registro civil. En el registro civil se encuentran todos los datos más importantes de nuestra vida, como son nacimiento, matrimonio y evidentemente defunción. El registro civil expedirá un certificado y con ese certificado será con el que podremos proceder al enterramiento de la persona o la incineración, según los casos. Ujú. ¿Hace falta algún trámite especial precisamente para ese trámite de la incineración o no? No, en principio con el certificado emitido por el registro civil sería suficiente. Podemos acudir al lugar correspondiente y ya con ese certificado van a proceder a la incineración del cadáver sin mayor requisito. Ujú. Hay otra cuestión ahora que preocupa mucho y que es nueva, es de nuevo cuño. ¿Qué se hace, por ejemplo, con las cuentas que tiene el fallecido en Internet? ¿Cómo se le da de baja? Ese sí que es un problema que se nos está originando. Evidentemente no estamos preparados para las nuevas tecnologías. Existen diversas formas. Nosotros entendemos que se tiene que dejar constancia por parte del causante de la designación de una persona que pueda proceder a dar de baja. Por ejemplo, Facebook lo que ha hecho ha sido crear una figura que es un contacto legado, así lo han Ujú, llamado ellos. Tú en vida designas una persona y esa persona será la encargada de gestionar tu cuenta. Por ujú. ejemplo, Twitter nos remite un formulario. Cuando digo nos remite, me refiero a los familiares del causante. Bueno, son las 10:35 de la mañana. Estábamos hablando con Nuria López, abogada de Legalitas, que nos estaba contando un poco cuáles son esos trámites que debemos cumplir cuando fallece alguien cercano a nosotros. Habíamos hablado ya de ese primer trámite, que es conseguir el certificado de defunción. Nuria, sigues ahí, ¿verdad? Continúo aquí esperando. Perfecto. Nos estabas contando un poco la dificultad que hay para poder desactivar las cuentas que puedan tener el fallecido en las diferentes redes sociales. Sí, efectivamente, toda vez que, bueno, las nuevas tecnologías han avanzado, pero nuestra legislación no ha seguido el mismo ritmo. Comentábamos en concreto, bueno, pues qué es lo que hay que hacer para proceder a cancelar esas cuentas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Y yo os comentaba que lo mejor es designar una persona en vida del causante para que una vez fallecido pues pueda cancelar esas cuentas. Te comentaba además que Facebook había creado en concreto una figura que era el contacto legado, encargado precisamente de ese trámite, y Twitter lo que nos faculta es un formulario que, aportando el correspondiente certificado de fallecimiento, permite cancelar esa cuenta. Ujú. Bueno, ¿algún otro trámite que debamos cumplir aparte de ese certificado? ¿Qué hacemos con las cuentas de los bancos, por ejemplo? Pues las cuentas de los bancos tendremos que dirigirnos a cada banco en concreto, a acreditar que efectivamente somos herederos de esa persona y con el certificado de fallecimiento correspondiente, en principio el banco debería de proceder a cancelar la cuenta, ojo, una vez se haya liquidado la misma. Ujú. Con lo cual es probable que con carácter previo tengamos que hacer la correspondiente partición de herencia ante notario y demás, porque si no el banco, en tanto en cuanto haya alguna cantidad pendiente en esa cuenta, no puede proceder evidentemente a la cancelación. Ujú. Por último, Nuria, aunque este tema de las herencias y cómo se gestiona todo esto tendremos que hablar otro día, pero solemos pensar que si el difunto tiene hecho testamento no nos tenemos que preocupar de nada y que eso va, digamos, de suyo propio. Sin embargo, creo que sí hay que hacer algún tipo de trámites y pagar algún tipo de impuestos. Pues evidentemente, una vez que tenemos constancia del fallecimiento, habrá que ir al registro de últimas voluntades, habrá que obtener una copia de ese último testamento, porque no podemos olvidar que testamentos podemos hacer muchísimos en vida, pero que el válido siempre va a ser el último que hayamos realizado.
Una vez tengamos ese certificado de fallecimiento, tendremos que obtener la declaración de herederos correspondiente ante notario y liquidar el impuesto de sucesiones ante Hacienda. Si no, Hacienda llamará a nuestra puerta, evidentemente. Ujú. Cuando la persona que se queda viuda, que pierde a su cónyuge, puede disfrutar, digamos, de todo el patrimonio que tenía en usufructo, ¿debe pagar algún tipo de impuesto también a Hacienda o no? Sí, evidentemente, el viudo lo que obtiene es un usufructo, un derecho de uso y disfrute sobre una parte de la herencia, no sobre la totalidad, y al igual que el resto de los herederos, evidentemente debe de liquidar el impuesto correspondiente ante Hacienda. Ujú. Aunque no se vaya a quedar en propiedad, sino simplemente para uso y disfrute del bien. Efectivamente, pero aunque no se vaya a quedar en propiedad y toda vez que se está disfrutando de ese bien, hay que liquidar el impuesto en la medida que Hacienda nos lo indique. Muy bien. Bueno, pues de herencias tendremos que hablar otro día, Nuria, porque es verdad que hay mucha confusión en este asunto, por ejemplo, en el pago de impuestos sobre los bienes que uno hereda, bien sea como bienes de pleno derecho, digamos, o como usufructo. Así que quedamos en ello, ¿de acuerdo? Perfecto, por nosotros encantado. Muchísimas gracias. Nuria López, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por habernos A echado vos, una manita. a vosotros, desde luego. Muchísimas gracias.